el feminismo, pero visto como un fenómeno social asociado a la izquierda política. La izquierda llegó a una instancia a mediados del siglo pasado donde se vio con una clase obrera que no respondía más a las peticiones de la revolución de Marx, digamos. Una clase obrera que ya no tenía más nada que perder más que sus cadenas, como dijo Marx por ahí, sino que tenía ya para perder su automóvil, su casa, su televisor, sobre todo en los países más avanzados, ¿no? Entonces aquí es cuando la izquierda empieza a ver cómo movilizar a la clase obrera y se da cuenta que no puede hacerlo. La clase obrera estaba más preocupada y está más preocupada por hacer un cambio de su automóvil que por hacer un cambio en el mundo. Entonces dicen, bueno, tenemos que empezar a construir nuevos conflictos, nuevos antagonismos, para que de ellos emerjan nuevos sujetos de la revolución. Son varias las nuevas máscaras de la izquierda. Una de ellas es la ideología de género y puntualmente el feminismo radical. A partir de esto han puesto a la mujer frente a una lucha que se les dice es contra el heterocapitalismo, que vendría a ser, digamos, el nombre de todos sus males. Yo en el libro hago todo un cuestionamiento con datos duros, empíricos, y hago toda una revisión de los marcos teóricos de los postmarxistas y de las feministas sobre todos estos asuntos, y encuentro que justamente ellos mismos asumen estratégicamente el abandono de la lucha de clases y su reemplazo por una lucha de géneros, que es lo que estamos viviendo hoy. O sea, es decir, el feminismo, o más bien las necesidades de las mujeres planteadas como una herramienta de control político. Es interesante porque la mujer no la pasó nunca tan mal como en regímenes de izquierda, igual que los homosexuales, que también tienen que ver mucho con esto. Los homosexuales, por ejemplo, en la Cuba desde Fidel Castro, el Che Guevara creó un campo de concentración para ellos en la península de Guanacavives, y sin embargo hoy vemos los movimientos gay en las marchas del orgullo gay con las banderas multicolor y con la carita del Che Guevara, algo tan ridículo como ver una reivindicación por el Estado de Israel con la cara de Hitler, ¿no? En la China de Mao Zedong, por ejemplo, hasta el año 92 la pena para homosexuales era de castración y si había reincidencia, pena de muerte. Los gulags de la Siberia en la Unión Soviética eran para los homosexuales, y para las mujeres hay obviamente un desplazamiento en todos los terrenos. Entonces lo que las feministas han empezado a hacer es migrar a Occidente desde la década de 50, 60, y han empezado a atacar la sociedad que tantas libertades les dio. Esa es la paradoja. Ahora la izquierda aglutina en su seno a los mismos sujetos que antes despreció e incluso exterminó. Ahora, Agustín, ¿cómo se puede explicar el avance precisamente del feminismo? Porque uno mira situaciones como la protesta de Ni Una Menos, sí, que fue un boom en redes sociales en algún momento. Uno ve cómo se expandió esa idea de protesta y fue como pequeños lunares que se unieron rápidamente a lo largo y a lo ancho del mundo. Uno mira, por ejemplo, fenómenos como la protesta del tetazo en Buenos Aires, sí, bueno, ahí usted también tuvo algún grado de participación respecto del rechazo a esa protesta, pero uno mira cómo se comportan estos fenómenos y parece ser de que las mujeres asumen esas causas de género con mucha rapidez. Bien, lo que se asume en verdad es una lucha contra el hombre. Una lucha contra el hombre que se maquina en última instancia como una lucha contra un sistema supuestamente moldeado por el hombre. Después podemos hablar sobre datos duros que ponen en tela de juicio esa ideología de género, ¿no? Pero lo que ellas hacen es lo siguiente. Hablan de Ni Una Menos, aglutinan un 99,9% de personas con buen corazón que van allí con buenas intenciones, que dicen estoy acá en contra de la violencia contra la mujer, pero no se dan cuenta que en el fondo hay otras cuestiones que pululan en términos políticos, que son los grupos de izquierda los que los mueven, que aparte del Ni Una Menos ya se empieza a leer para decir Ni Una Menos hay que legalizar el aborto, donde hay siempre estos grafitis donde dicen que tenés que matar a tu novio, abortar al macho, hétero muerto, abono para mi huerto, y ese tipo de consignas que las vemos a diario en todas las manifestaciones del feminismo. Entonces uno dice, esto es una marcha contra la violencia, esto es una marcha por la mujer, y si es una marcha por la mujer, ¿cuántas mujeres mueren a manos de mujeres? Y si es una marcha por la igualdad, ¿cuántos hombres mueren a manos de mujeres también? Son datos que no tenemos. Estamos poniéndonos lentes de género para ver un problema de la violencia, siendo que la violencia es un problema de causas muy complejas que no se explican por el género. Si uno ve la evolución de los homicidios y de los femicidios en un gráfico de curvas, verá que se comportan de manera idéntica, prácticamente idéntica. Si hubiese causales de género,
los femicidios tendrían que tener otro comportamiento. Pero lo cierto es que no lo hay, porque estamos usando mal el concepto de violencia de género. La violencia de género es aquella que está motivada por el odio hacia el otro género como tal. Es decir, hay violencia de género en tanto y en cuanto se constate que el agresor llevó a cabo su agresión porque odiaba lo que representaba en términos de género su víctima. Esto en los medios de comunicación jamás se ve así. Cualquier agresión de un hombre hacia una mujer que la despreciamos, que la justicia tiene que actuar sobre ello, obviamente yo no voy a hacer ninguna reivindicación de ese tipo, pero lo que me llama la atención es que todos los medios y los políticos inmediatamente dicen violencia de género. Y yo siempre me pregunto, ¿y dónde está el perito que encontró causales de género en esa violencia? Y en sentido contrario, cuando un hombre es asesinado por una mujer, que no son pocos los casos, yo hice una investigación en base a medios de prensa en mi país y en un año encontré 120 casos, lo cual no es poco, ningún medio lo titula de esa manera, es un delito común. No hay ninguna institución que hable de eso, no hay ninguna marcha política, no es capitalizable en términos políticos. Entonces acá esto es una cuestión que excede a la defensa de la mujer y excede a un discurso de igualdad. Ahora, claro, uno, bien lo dice usted, se ha logrado incluso en Chile legislar y hoy día existe como tipificación de delito el femicidio, violencia de género contra la mujer, pero no funciona al revés. No funciona al revés y aparte yo no sé bien cómo es el Código Penal aquí en Chile, pero en mi país por lo menos ya había agravantes por la diferencia física. Es decir, si lo que queríamos era penas mayores para los casos en que un hombre ataca a una mujer, eso ya estaba. Lo que se busca es instalar un concepto jurídico, ideológico también, porque sus bases son ideológicas, para seguir fomentando esta idea de que hay una guerra entre hombres y mujeres, ¿no? De eso vive de la izquierda, del conflicto. Antes era el dueño de los medios de producción contra el obrero, hoy es el macho contra la hembra. Esa es un poco la idea. Ahora, Agustín, hay que tener en cuenta también lo que ha ocurrido con el mapa político en este lado del mundo, sí, y también fuera de Latinoamérica, pero uno mira que hoy la izquierda ha perdido terreno, la izquierda más dura tal vez ha perdido terreno. En Argentina el gobierno ya no es de esa ala política, ni hablar de lo que ocurrió con Donald Trump en Estados Unidos. ¿Es un fenómeno distinto a este? ¿Hay una mejor comprensión probablemente de los votantes, de la gente aficionada al mundo político respecto de este tipo de prácticas que a su juicio realiza la izquierda? Ya, hace 20 años que la hegemonía ha estado del lado de la izquierda en términos ideológicos. El péndulo ideológico ha estado incrustado sobre la izquierda y ahora se ha empezado a mover de a poco en los últimos 2 años hacia el otro lado. Sin embargo, este movimiento no ha sido la consecuencia del accionar de intelectuales ni de partidos políticos orgánicos, ha sido el fruto del hartazgo. Es un hartazgo que surge desde las bases sociales. Es un hartazgo de los votantes de Trump, por ejemplo, que no eran miembros de ningún lobby, no eran miembros de Hollywood, ni de los grandes medios, ni del poder financiero. Gente común y corriente que se harta de la corrección política. Ahora bien, a esto hay que darle alguna forma orgánica, que todavía no aparece nadie para hacerlo. Yo creo que por ahora es más suerte que otra cosa, pero como la izquierda está perdiendo poder, y eso es cierto, la caída de los populismos en América Latina es un caso claro, lo que va a hacer es replegarse a sus luchas culturales otra vez. Entonces, intensificar la cuestión de la ideología de género, el feminismo, el indigenismo, el ecologismo, volver a minar y a fragmentar a la sociedad, porque ya están fuera del poder del Estado. Es lo que siempre han hecho cada vez que han perdido el poder. ¿Y qué más puede venir en el futuro? Porque a su juicio se está explotando precisamente el extremo del feminismo. ¿Qué puede venir más adelante? Este feminismo es hay muchos feminismos. Este último feminismo, que es el radical, el de la tercera ola, es un feminismo que su motor es el odio hacia el hombre. Hay un montón de teóricas feministas que no vendría ahora al caso, pues sería muy largo, pero lo que llaman es explícitamente a una guerra contra el hombre. El movimiento Justice for Women de Inglaterra, por ejemplo, su líder dice que al hombre hay que recluirlo en un campo de concentración, por ejemplo. Entonces, cuando se habla de feminazis, no estamos tan lejos de la realidad. A mí me gusta ver mucho lo que está pasando en países donde el feminismo ya está desde hace mucho tiempo, este feminismo, el radical. Y yo puedo citar ejemplos como este. En Suecia, el partido de izquierda está pidiendo una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados.
porque dicen que orinar de parados es una actitud casi violenta hacia la mujer, porque no se viene, el hombre estará ahí parado con su pistola, qué sé yo, como el tema, pero ellos quieren una ley que se meta en tu retrete a ver cómo haces eso. País Vasco se está pidiendo que en los colegios se quite el fútbol, soccer, digamos, como juego entre los niños, porque dicen que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Fíjese, donde nunca hubo un conflicto, pues las mujeres pueden jugar también al fútbol, allí la izquierda inyecta el conflicto. En Francia, en ciertos pueblos se ha prohibido la palabra mademoiselle, que significa señorita. ¿Por qué? Porque dicen que como no existe señorito, la función de aquello sería develar el estado civil de la mujer, lo cual sería también parte de la violencia de género. Por ejemplo, en España, lo que ha pasado con esta campaña de Hazte Oír, un autobús que llevaba la imagen de un niño, de una niña, y con la frase, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Salió un fiscal y prohibió que ese autobús girara por la ciudad. Lo mismo pasó con el mismo autobús en Nueva York. Es decir, cómo se empieza a limitar aquello que de libre tienen los hombres en función de lobbies y de ideologías minoritarias, porque son grupos muy chicos pero con mucho poder. Otros ejemplos. En Andalucía tenemos inspectores estatales que recorren los colegios viendo cómo hablan los alumnos para que no hablen con criterios de género. Ellos no pueden decir, por ejemplo, las nuevas malas palabras son investigador, alumno. Y uno dice, ¿y cómo tienen que hablar? Bueno, ellos quieren que se diga el personal investigador, el alumnado, porque así ya no tendría nada de género ahí. Entonces, fíjese cómo se empieza a meter en nuestra individualidad, en nuestra libertad, una teoría que se nos presenta solamente como una máscara, como una oportunidad de liberación, pero que al final recurre al Estado para hacernos presos de esa ideología, ¿no? Cada vez es menos gente la que vota. ¿Puede influir estos grupos organizados probablemente en el resultado de una elección? Sí, pueden, pues son sumamente militantes. Las gentes que se les oponen son gente de sentido común, que no forman parte de estructuras intelectuales ni políticas. Entonces estos grupos tienen tanta militancia encima que yo creo que pueden ir en las urnas con un peso más fuerte de lo que ha sido antes. Sí, sí. O sea, puede ser una herramienta realmente de control político. Sin lugar a dudas, porque aparte están insertos en las universidades, están insertos en los medios de comunicación. Es un grupo que, insisto, son pocos en términos de masas, pero tienen un poder que los hace ser muchos en términos de resultados. ¿Y hay alguna fuerza política que pueda igualar esta mirada al mundo? Por el momento yo veo que la derecha está completamente acobardada frente a los problemas de la cultura. Insisto, si algo caracteriza al postmarxismo, al neomarxismo, es que ha dejado atrás las concepciones de lucha de clases para abrir el terreno a una lucha cultural. Se han dado cuenta que la revolución no solamente era contra los medios de producción, sino que era en la manera en que el hombre pensaba. Ya no es la expropiación de la propiedad privada, sino la expropiación del sentido común de la gente. Y frente a eso, en esta lucha por la cultura, por la manera en que vemos el mundo, que ahí tiene que ver la sexualidad también, los que están en la vereda del frente se acobardan. Primero porque no se forman estos temas. Generalmente se trata de técnicos que leen muy bien las plantillas de Excel, que saben muy bien leer los gráficos del PBI, ¿no? Que dicen acá hay que bajar impuestos, acá la inflación está así. Bueno, ¿y el género vos qué opinas? No, ese no es un tema mío. Sí, pero es el tema de la agenda política mundial hoy en día. Ah, no, pero no es mío el tema. Entonces, lo que yo veo aquí en Chile, en Argentina, y yo diría en casi todo el mundo, menos en Perú quizás, es que la reacción contra esto todavía es muy débil, en todos los ámbitos, menos el tecnocrático. En el tecnocrático somos fuertes, pero la izquierda ya no está en ese terreno.